El siguiente paso que quiero hacer en este fotomontaje es poner el cielo sobre la zona oscura. Para ello he situado una fotografía que he hecho al cielo encima de la capa de los ojos, pero al estar al 100% la opacidad, pues lógicamente se ve toda. Lo que me gustaría es que coincidiera con esta máscara. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Para ello para ahorrarme trabajo y que sea exactamente igual a la selección, si pulsáis la tecla control o comando y hacéis clic sobre la máscara de capa, simplemente tenéis que verificar que tenéis seleccionada la capa sobre la que queréis poner esta selección y en la ventana de capas tenéis que pulsar el icono de máscara de capa y como veis el cielo se ha fusionado en la zona oscura. Ahora es el momento, para que no quede algo tan artificial, el fusionar ese cielo con la superficie, con esa cartulina oscura y con cierta rugosidad que tenía. ¿Cómo se hace eso? Esto sería una forma, pues sería bajando la opacidad de la capa, pero tampoco llega a integrarse perfectamente. Para buscar otras formas de integrar la capa, vamos a ir a la izquierda donde pone normal. Esas serían las opciones de fusión, que es como se van a fusionar ambas capas, en este caso el cielo y esa cartulina con esos ojos recortados. Para ello tenéis que seleccionar la capa de superior y al desplegar, si os movéis por todas las opciones, vais a ver que vais a notar cambio, vais a ver cómo se fusionan esas dos capas diferentes. Dependiendo del proyecto que queráis hacer o de cómo queráis fusionar, vais a elegir entre el que más os conviene. A mí en este caso, luz lineal, creo que tengo se quedan esa textura de ese fondo con el cielo. Sí que es verdad que ahora podría jugar o variar tanto la opacidad como también el relleno, para intentar que dentro de de las formas de fusión, aunque habría que trabajar bastante más esta foto, quedase lo más que se acercara a esa imagen mental la que nosotros tenemos como objetivo. Y luego en la parte superior, en mi caso, tengo una última capa, que es una fotografía de unos elementos así florales y con mariposas, y a mí me gustaría poder incluirlos. Voy a bajar la opacidad para que lo veáis. Me gustaría poder incluir algunos de estos elementos entre las dos cejas, para que pareciera que hay, pues que uno entra un poquito a ese sueño imaginario cuando dormimos. Entonces, ¿qué me sucede con esta foto? Que aquí sí que me interesa recortar o quitar o seleccionar solo una parte. Es decir, a mí hay zonas de esta fotografía que no me interesan. ¿Cómo voy a poder hacer esta selección precisa? Para ello podéis realizarlo de dos formas. Una, con el lazo poligonal, que lo tenéis en la herramienta, debajo de la herramienta mover, y si tenéis las herramientas en una única fila va a estar igual en la herramienta mover. Y entonces esta herramienta funciona de esta manera. Tenemos que ir haciendo puntos de ancla con el ratón
hay que ir haciendo clic. Yo os aconsejo que hagáis los clics cuando hay un cambio de forma. Luego veréis que se pueden perfeccionar los bordes de la máscara, etcétera. Si os pasa esto, que os equivocáis, si pulsáis la tecla retroceso, vais a retroceder esos puntos de ancla y los vais a poder borrar. Otra de las cosas que os puede suceder, también por la falta de uso de esta herramienta, es que de repente esta herramienta se cierre, que hagáis 2 clics y de repente os pase esto. ¿Qué podéis hacer? Pues o empezáis de cero, o si pulsáis la tecla mayúscula, veis que en la herramienta aparece un más, y aquí arriba, en vez de selección nueva, pues aparecerá añadir a la selección. Entonces podríamos seguir añadiendo a esa parte que ya tenemos seleccionada en caso de que nos sirva. Si no os sirve, pues empezaríais de cero. Esto podría ser, voy a seleccionarla, iríamos haciendo clics hasta que cerremos la selección. En este caso tengo que cerrar la selección en este punto, que es donde lo he abierto. Y cuando se vaya a cerrar podéis hacer varias cosas. Si estáis cerca, hacer doble clic, o os podéis acercar al inicio y ese símbolo positivo que yo tengo ahora porque estoy añadiendo a la selección cambiará a un círculo. Y eso significa que ahí podemos cerrar la selección. Como veis, se ha incluido. ¿Qué voy a hacer? No voy a borrar el fondo ni nada. Lo que voy a hacer es lo mismo de antes. Ahora mismo tengo seleccionado, tendría que abrir una máscara y veis que al abrir una máscara o al crear una máscara solo tengo esa flor que quería seleccionar. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma, voy a eliminar esta máscara. Otra forma sería la siguiente. Podría crear una máscara. Como veis, al ser toda blanca, esto me va a permitir que yo pueda ver todo el conjunto de flores y ir borrando lo que no me interesa. ¿Cómo lo voy a hacer? Seleccionando con un pincel, por ejemplo, o con la herramienta lazo poligonal, e ir seleccionando zonas. En este caso lo voy a hacer con un pincel. Y tendría que pintar, ya que toda la máscara está de color blanco, tendría que pintar de negro las zonas que quiero dejar transparentes. Para ello tenéis que verificar que el color frontal sea negro para que podamos ir quitando. Y os recomiendo que la dureza del pincel no sea ni muy difuminada para este caso, ni tampoco muy definida, dependiendo de la zona, ¿vale? Porque luego la intención es intentar realizar alguna opción de fusión que también me permita que quede integrado. Para ir situando el elemento y también ir viendo un poco el tamaño que quiero darle a esta parte, puedo combinar con la tecla V, que sería la herramienta mover. Haríais lo mismo si pulsáis en la herramienta mover y vais moviendo el elemento hacia donde queráis. Para ver si combina bien o no, también podéis jugar con la opacidad de la capa. Entonces esto me va a permitir, al tenerla a menos opacidad, volver al pincel, la V, y entonces voy a ir quitando, voy a ir pintando de negro lo que me molesta. ¿Vale? En la zona de los ojos, por ejemplo, no me interesa que quede nada. Quizás en esta de aquí tampoco.
tendría que ir quitando todo aquello que no me sirviera. En caso, imaginaros, voy a seguir por aquí. En caso que me hubiera pasado o que ahora quisiera recuperar alguna de las cosas que tengo, imaginaros que me quiero quedar con este conjunto, pero es verdad que aquí en esta flor blanca he borrado algunas cosas. ¿Cómo podría hacerlo? De varias formas. Uno, seleccionando el pincel, el color blanco, y lo que voy a hacer es volver a recuperar esa parte. Igual que aquí se me ha ido un poco, aquí también. Y lo que no quiera, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar de herramienta de selección, por ejemplo al lazo poligonal. Voy a acercarme el trabajo para hacer una selección lo más fina posible y voy a ir perfilando todos los elementos que quiero llenar con negro o con blanco. ¿Veis? Cierro la selección y le doy a la tecla retroceso. Y haría el resto de trabajo igual. Iría seleccionando. Esto podéis hacerlo con el pincel y si vais variando el tamaño del pincel, de la brocha, y también podréis hacerlo con el lazo poligonal, o incluso si tenéis mejor mano con la pluma, porque así vamos a poder ir haciendo unas selecciones pues de estas zonas más curvas.